días, feliz día miércoles 3 de Abril. abril, ¿verdad? Wow, qué rápido ha pasado el tiempo. Les saluda hoy en el estudio Alba. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes otro día más. Estudio me volvió a invitar mi esposo, así que gracias, amor. De nada. Bueno, y también les saluda Rubaldo Cardona. Esta mañana les damos a cada uno de ustedes una bienvenida a través de este medio. Y queremos invitarles a que si recibió la notificación de Facebook para que se conecte con nosotros, lo haga a través de nuestra vía en el canal de Facebook y nos deje saber que usted está con nosotros por allí. Así que hoy nos disponemos a analizar la lección de Escuela Sabática con el nombre Transiciones. Sin duda esta es una de las lecciones, se siente bastante, ¿verdad? Sencilla la lección, ¿no? Creo que es una lección bastante buena, es sólida, pero no está tan complicada de poder entenderla. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Los invitamos a que inclinemos el rostro y tengamos una palabra de oración. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias esta mañana damos por la vida, Señor, al momento de comenzar aquí en el estudio de la Escuela Sabática en la mañana. Rogamos, Señor, que usted nos pueda dar de su espíritu y que podamos entender y comprender su palabra. Bendiga a los amigos y hermanos que nos ven. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos ya listos para comenzar. Hoy en el estudio también nos visita una pequeña visita que es Rubaldito, está por allí en los backgrounds, así que si se escucha por allí es porque él está presente. Pero bueno, comenzamos entonces y vemos la palabra transiciones. Cuando pensamos en transiciones, ¿qué se te viene a la mente, mi amor? Se me viene a la mente como un cambio, pero el proceso del cambio. En el transcurso del cambio, no de un estado inicial y luego otro final, no, sino en el transcurso de ese estado inicial a ese estado final. Muy bien, entonces vamos a ver eso de transiciones, a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Empieza diciendo que lo cierto es que como los seres humanos a menudo somos criaturas de costumbres, es decir, somos personas que fácilmente o después de un tiempo hacemos una rutina, una costumbre y nos acostumbramos a eso, ¿correcto? Uh-huh. Dice, de hecho, sigue diciendo la lección, de hecho nos aferramos a ellas y cuanto más entrados en años, es decir, más difícil, nos resulta cambiar de costumbres. Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser uno de las cosas que pudiéramos decir? Es decir... Sí, ¿cuántos de ustedes han visto a un viejito que vive por muchos años o toda su vida ha vivido en su casa? Es muy difícil que por ejemplo, llegue un hijo y le diga, oh, papá, oh, mamá, vámonos a vivir a mi casa. Casi no quieren ellos salir del lugar donde han estado viviendo por muchos años. Así es. ¿Es un ejemplo? Sí, es posible, es realmente así. Realmente me acuerdo que hace unos años hablaba yo con mi papá y le decía, quiero que venga a Estados Unidos. Dijo, no, allá me voy a morir. Yo no quiero vivir en una ciudad, yo prefiero mi rancho. Entonces son personas, ¿verdad? Que entre más años pasamos en algo, más nos aferramos y no queremos soltarlas. Aquí viene un consejo. Hijos, no hagamos enojar a nuestros papás. Tratemos de comprenderlos cuando ellos se aferren a una postura. Para ellos es más difícil los cambios. Es un consejo nada más. Entonces, seguimos aquí viendo que, por cierto, dice que no es fácil cambiar. Amigo, hermano, que nos ves, ¿crees tú que es fácil el cambio? Yo soy una persona que puedo decir que me adapto mucho a los cambios de una manera fácil. Pero creo que si son cambios obviamente muy drásticos y dramáticos y de algo muy, muy personal, a lo mejor no, pero por lo general yo me considero una persona que puede hacer un cambio. ¿Tú cómo te consideras? Sí puedo cambiar. Me refiero a irme a vivir a otro lado. No hay ningún problema. Siento que me adapto bien. El problema es el carácter. A veces se me dificulta cambiar ciertas cosas de mi carácter. Es difícil. Bueno, entonces decía la lección que, por cierto, dice no es fácil cambiar. La realidad es de que quizás aunque algunos tengamos habilidades para poder cambiar y poder adaptarnos a un nuevo ambiente, a un nuevo trabajo, una nueva ciudad, un nuevo país, la realidad es esta, no es fácil cambiar. Dice, escuchen esto, ¿cuántas esposas se han quejado por años y dicen, he intentado cambiar a mi esposo, pero
pero es un borracho, pero es ¿qué pudiéramos decir? Pero es un perezoso, pero es un irresponsable, pero es muy cochino, pero es, ¿me entiendes? E de igual forma, también los esposos pueden decir, no, tengo años tratando de que mi esposa cambie y no cambia, un padre diciendo, no, mis hijos no cambian, ¿verdad? Dice que sin embargo, Dios, vean esto maravilloso, Dios se deleita en cambiarnos, es decir, el problema que nosotros tenemos al hablar del cambio es de que pensamos que nosotros vamos a poder hacer el cambio. He tratado de cambiar a mi esposa, ella ha tratado de cambiarme a mí, cuando la realidad es de que Dios es el único que nos puede cambiar, Él es el que nos puede transformar, ¿correcto? Así es. Entonces dice, no tanto nuestra personalidad, sino nuestro carácter. El interés más profundo de Dios es cambiarnos, no solamente nuestra personalidad, mi amor, sino también nuestro carácter, porque cuando Él cambia nuestro carácter, nuestra personalidad también se verá de una forma afectada, pero positivamente, ¿correcto? Entonces dice, de eso se trata el plan de la salvación. Dios nos transforma en personas nuevas como Él. En Él, amén. Así es como dice, ¿verdad? La Biblia, que quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás, todas son hechas nuevas. Esa es la promesa de Dios. Ese es el Dios, ¿verdad?, que hace transiciones, el Dios que hace cambios, pero de una manera positiva. Un personaje que la lección nos habla, que tuvo una vida cambiada, mi amor, es sin duda el apóstol Pablo, ¿verdad?, que anteriormente era Saulo de Tarso. Vamos a ver algunos pasajes. La pregunta que se hace en la lección dice, ¿qué gran cambio tuvo Saulo de Tarso y cómo sucedió? Te voy a invitar, mi amor, a que leas en el libro de los Hechos, capítulos 8, versículo 1. Vamos a ver a este personaje un poco más de cerca, a Saulo de Tarso. Dice así, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Y el 3? El 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Muy bien, entonces lo que podemos ver aquí de Saulo era un perseguidor, ¿correcto? Saulo era una persona mala, si podemos utilizar ese término. Era una persona que, pues, aparentemente era muy celoso de Dios, pero dañaba al pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo sucede este cambio. En el mismo libro, mi amor, te invito a que vayas al libro de Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 22, y vamos a ver cómo pasa este cambio, esta maravillosa transformación. Dice, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, perdón, disculpen. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver aquí de este hombre perseguidor que asolaba la iglesia? ¿Verdad? Tuvo un encuentro, es decir, lo tumbaron del caballo, ¿verdad? Muchas veces nosotros como seres humanos necesitamos a veces que nos tumben del caballo. Ojalá que a nosotros no tengamos que ser tumbados del caballo para poder hacer un cambio. Pero sin duda en la vida de Pablo podemos ver este tema de las transiciones. Un ser que era de una forma y radicalmente se transforma de perseguidor a perseguido. Nada más que me faltó en 3 versículos de cuando ya se reunió con los discípulos en Damasco. Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, fíjense, diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué diferencia, ¿verdad? Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Muy bien, maravilloso, sin duda, este gran cambio, ¿right? La pregunta que se nos hacía era: ¿qué gran cambio tuvo Saulo de Tarso y cómo sucedió? Ya leímos la historia. Vamos a poner aquí en nuestro comentario qué gran cambio tuvo Saulo de Tarso. Vamos a poner que él experimentó vamos a ver, un cambio radical, mi amor. ¿Sí? ¿Un cambio radical? ¿Se podría decir así? Sí. Completo, o sea, qué barbaridad, ¿no? Un cambio radical, algo. Mira, se movió. Vamos a regresar nuevamente. Un cambio radical. ¿Cómo sucedió? Podríamos poner que al encontrarse cara a cara con Jesús, su vida fue cambiada. Leemos Gálatas 1:15 al 17. Sí. Dice, Bueno, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Muy bien, entonces vemos ya la vida transformada de Saulo de Tarso, ¿verdad? Un personaje completamente diferente, sin duda. Podemos ver ahí la transformación que él pudo tener. Sigamos en la lección, dice: al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida, reconoció los abarcadores requerimientos de la ley de Dios. Es decir, que no era únicamente cumplir, ¿verdad?, lo que mencionaba la ley, sino había mucho más profundo. Cristo vino a enseñar algo más profundo que únicamente obedecer mandamientos, ¿verdad? Entonces dice: el que había sido un orgulloso fariseo, confiado en que lo justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con la humildad y la sencillez de un pequeño. Qué interesante. De un niñito, ¿no? De un niñito. Dice: confesando su propia indignidad e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Ahora, Saulo anhelaba, dice, ponerse en completa armonía y comunión con el Padre y el Hijo, y en la intensidad de su deseo, de obtener perdón y aceptación, elevó fervientes súplicas al trono de la gracia de Dios. Así que vemos cómo Saulo ha sido cambiado, ¿no? Que estaba siendo cambiado. Ahora vamos a ver, un momentito aquí. Dice que las oraciones del penitente fariseo no fueron inútiles. Interesante que cuando uno le pide a Dios que él interceda en la vida de uno, Él hace obras grandes y maravillosas. Amén.
Sus recónditos pensamientos y emociones fueron transformados por la gracia divina y sus facultades más nobles fueron puestas en armonía con los propósitos eternos de Dios. Cristo y su justicia llegaron a ser para Saulo lo más que todo el mundo. Interesante porque vemos que Pablo, mi amor, ¿verdad? Era un fariseo, pero al final él dice, hey, he considerado todo como Basura. Así Yo que lo desecho, por ganar a Cristo, yo dejo todo. Así es. Es maravilloso la gran transformación. Sigue diciendo el texto aquí que aunque nuestras historias de conversión no sean tan dramáticas como la de Saulo, todos deberíamos tener una historia de una experiencia de cómo el Señor ha obrado en nuestra vida para cambiarnos, para convertirnos en la clase de personas a que sabemos que deberíamos hacer. Así que quizás Dios ya ha obrado en nuestras vidas, quizás Dios todavía necesite obrar en nuestras vidas, pero sin duda, quizás usted tenga ya una experiencia de Dios, cómo ha transformado su vida. Yo he conocido de personas que han sido borrachos, han sido personas drogadictas, han sido prostitutas, han habido personas, ¿verdad?, que ante los ojos de la sociedad decimos, no, ya no tiene remedio. Pero Dios ha transformado esa vida, Dios ha hecho de esa vida una vida nueva. Así que, y mi vida también, el día de ayer les comentaba, en la lección de ayer, de que yo también, ¿verdad?, estuve vagando, estuve mal, pero Dios me cambió a través de la lección que tuve, del accidente que tuve. Yo creo que a mí sí me tumbaron del caballo, porque estaba muy soberbio, muy orgulloso, y Dios, ¿verdad?, de alguna forma allí cuando yo estaba tirado me levanta y me da su mano poderosa. Amén. Sigue diciendo, casi terminamos. Sí, el proceso puede ser largo y a veces es fácil preguntarse si alguna vez vamos a cambiar. En esos momentos es crucial meditar en estos dos versículos y reclamarlos como propios para nosotros mismos. Es decir, esto es una promesa, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuántas veces hemos pasado a decir, nunca más voy a volver a hacer esto? Nunca más voy a comer de noche. Nunca más voy a hablar de las personas. Nunca más voy a hacer esto. Y de repente, ¿verdad?, volvemos a hacer lo mismo. Entonces a veces podemos llegar a pensar, no, yo nunca voy a cambiar. ¿Hemos escuchado, mi amor, eso? Que decimos, no, nunca vamos a cambiar. A veces, o le dicen a uno, no, tú nunca vas a cambiar. Tú vas a hacer lo mismo siempre. Yo misma lo he dicho, ay, Señor, nunca voy a cambiar. Pero bueno, avancemos ahora entonces al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Y vamos a ver estos pasajes y hagámoslos propios para nosotros mismos, ¿verdad? Pongámonos en el lugar de estos pasajes. Dice Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, perfecto. Así que quien comenzó la buena obra en nosotros, que dice, la perfeccionará. Es decir, va paso a paso, pero el objetivo final es llegar a ser una obra perfecta, una obra maestra, ¿correcto? El libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 dice algo interesante también. Vamos a invitar a mi esposa que nos ayude con este pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien, entonces esos dos textos podemos decir, primeramente, el primero, quien comenzó la buena obra en nosotros, La perfeccionará. La segunda parte es de que ninguna condenación hay para aquellos quienes están, ¿cómo dice? En Cristo. En Cristo. A ver. Entonces, En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias. Entonces, Dios empezó ya la obra en nuestra vida. Dios comenzó la obra en nosotros. Y lo maravilloso es cuando usted está en Cristo, ¿verdad? Ninguna condenación hay para usted o para mí. Por el sentido de que hemos entregado ya nuestra vida a Cristo y Él es el que se encarga de verdad de poder moldearlo, de poder hacernos lo que Él quiere que nosotros podamos llegar a hacer. Amén. Tenemos ya escasos unos segundos para terminar nuestro programa el día de hoy, pero entonces vamos a terminar aquí lo que es el comentario. Quien comenzó la obra en nosotros. Ok, veamos. Vamos a escribirnos aquí en nosotros. La terminará. Y lo último, que no hay ninguna
condenación. Condenación. Cuando nos entregamos a Cristo. Maravilloso, ¿no? Aquí le puse algo mal, pero aquí te lo vamos a corregir. Muy bien. Entonces ninguna condenación hay cuando nos entregamos a Cristo. Sin duda esto es lo maravilloso, la lección, las dos respuestas que pusimos. Quien comenzó la obra nosotros la terminará y no hay ninguna condenación cuando nos entregamos a Cristo Jesús. Así que de esa forma pues ya vamos terminando esta mañana. Nos dio un gusto enorme el poder saludarles a través de esta plataforma, invitándoles a que nos sigan acompañando. Y verdad, que tengamos hoy un excelente día. Hay tantas cosas que hacer, hay muchas obras que realizar. Y pedimos, verdad, que podamos ser dirigidos por su Espíritu, el Espíritu de Dios. Los voy a invitar a que tengamos una oración. Mi esposa va a tener una oración final para concluir el programa de esta mañana. Y les invitamos que Dios mediante mañana nos volvemos a conectar para poder tener así nuestro estudio diario de la escuela sabática. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos esta mañana por el estudio que tuvimos, Señor, que nos alienta a saber que el que obra en nosotros el cambio eres tú, Señor. Gracias por las familias que están, las personas que están viendo esta transmisión o que la van a ver, Señor, y las familias a las cuales ellos representan. Pedimos las bendigas a las personas de manera personal, si tienen alguna necesidad de cambio, Señor, que tú puedas ayudarlos en esa transición. Amén. Y también, Señor, a nuestra familia, y gracias, Señor, por este día hermoso de vida que nos das y permite que podamos caminar contigo este día. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi amor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, y Junior, muchas gracias por haber estado también allí, ¿verdad? Un tanto calladito, pero sin duda hizo un excelente trabajo. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Nos vemos hasta mañana. Bendiciones. Bye.